hacer ahora este nuevo ejercicio, ¿sí? Que consta de lo siguiente. Es muy similar a los anteriores. Yo tengo una función, como la que ustedes ven acá a continuación, partida, ¿sí? Donde es una función racional para todo el dominio, excepto el 0, tiene la primera definición, el primer dominio, que vamos a llamarle A, ¿sí? Y la segunda parte, vamos a llamarle B, que es justo el punto donde está definida en 4, que vale 4 para x igual a 0. Queremos que la función sea continua. Para que sea continua la función, ¿qué es lo que tiene que pasar? En este caso, el límite de x tendiendo al 0 por izquierda y por derecha de mi función, de mi f de x, tiene que ser igual a la imagen de la función en ese punto, que por cómo está definida la función, si según lo que nosotros vemos, nos va a quedar igual a 4. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, si hacemos las cosas bien, ese debería ser nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestro límite. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a venir de este lado, vamos a hacer el límite de toda esta función tendiendo al 0. Como siempre les digo, lo ideal es empezar haciendo sustitución directa, es decir, probando a ver si de entrada tenemos algún problema o no. ¿Sí? Lamentablemente sí lo vamos a tener, porque si ustedes hacen la cuenta y reemplazan con 0 el numerador y denominador, lo que van a tener básicamente es que son dos funciones que tienden a 0 el numerador y denominador. Entonces, lamentablemente, hay que seguir trabajando con esto de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de trabajar algebraicamente este problema para tratar de salir un poco del paso, ¿sí? Con lo que tengamos a mano. Voy a hacer algunas cuentas auxiliares aquí arriba, ¿sí? Como para ordenar mejor nuestra área de trabajo. Fíjense lo siguiente. Tengo esta parte de la ecuación, que es 3 menos 3 por coseno de x, que si uno sacara factor común, esto me quedaría como 3, ¿sí? Por 1 menos coseno de x. ¿Sí? Vamos a pensarlo de esta forma, acá, ¿no? Este problema. Con coseno no tenemos ninguna propiedad interesante que nos pueda servir en este caso, pero pensemos en alguna identidad trigonométrica o algo que sí nos permita trabajar mejor con nuestro problema, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que 1 nos quedaba como seno cuadrado, ¿sí? Más coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces, al aparecer este 1, hay una posibilidad de poder desarmar este problema, ¿sí? Y ver qué ocurre en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una opción sería, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Reemplazar aquí adentro, o sea que esto nos quedaría como 3 por seno cuadrado de x, ¿sí? Más coseno cuadrado de x menos coseno de x. ¿Sí? Puede parecer un poco agrandarlo demasiado, pero van a ver que tiene un cierto sentido al momento de hacer las cuentas, ¿no? Entonces, vayamos por partes. Fíjense que al momento de reemplazar el límite, vamos a tener a por x al cuadrado más 3 por todo esto que acabamos de poner acá, ¿sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado menos coseno, ¿sí? Así que lo vamos a dejar tal cual, todo esto dividido x al cuadrado. Y acá tenemos que aprovechar la siguiente ventaja, que como es una suma, podemos separarlo en distintas sumas de términos, ¿sí? No va a haber problema de ese lado, ¿está bien? Entonces voy a hacer distintos límites separando con estos más, aprovechando esa ventaja, ¿sí? Entonces voy a tener el límite de x tendiendo al 0, de a por x al cuadrado sobre x al cuadrado. Este 3 que lo puedo sacar multiplicando, porque hay varios que cumplen ese requisito y no hay problema, ¿sí? Entonces voy a tener acá el límite de x tendiendo al 0, de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado, más el límite de x tendiendo al 0 de este otro que falta, ¿no? Esto sería coseno cuadrado de x menos coseno de x, ¿sí? Y todo esto dividido a algo que tiende, o sea, dividido de x al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener, en la primera parte, x al cuadrado con x al cuadrado se cancelan, acá queda a secas, o sea que esto lo vamos a poner como a secas, ¿sí? No hay mucho que calcular acá, no hay mucho que hacer tampoco, ¿está bien? Bien, luego vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros vamos a tener, ¿sí? Seno cuadrado de x sobre x al cuadrado, donde esto es lo mismo que decir seno de x, ¿ok? En este caso seno de x sobre esto que me queda un 1,
¿Está bien? Me va a quedar un 1 acá. Porque es la propia definición del límite fundamental de seno, que lo hemos usado muchas veces acá, sin problema. Y después tenemos el tema este de qué pasa con coseno cuadrado de x menos coseno sobre x al cuadrado. Porque uno dice, bueno, pero yo reemplazo acá y nuevamente tengo un problema, ¿sí? Voy a tener un problema porque fíjense que sigo teniendo determinado. Así que vamos a resolver puntualmente ese caso y volvemos acá, ¿sí? A ver qué pasa. A ver qué opciones nos da esta cuenta como para seguir trabajando, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer sería sacar factor común coseno, ¿sí? Que aparece en ambos lados, ¿sí? Límite de x tendiendo al 0 de coseno de x por coseno de x menos 1, ¿está bien? Todo esto dividido x al cuadrado, ¿sí? Y este coseno de x menos 1, nosotros lo habíamos reemplazado, ¿sí? En este caso, o como hemos dicho antes, 1 menos coseno de x, que nos había quedado toda esta expresión también, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos volver a reemplazar por seno cuadrado, etcétera, y ver qué pasa también ahí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Acá tengo coseno, ¿sí? Así que lo voy a sacar con un producto de límites, ¿sí? Vamos a aprovechar la propiedad límite de x tendiendo al 0 de coseno de x. Bueno, todo esto por el límite de x tendiendo al 0 de x al cuadrado, y acá voy a tener coseno de x menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Por todo lo que estuvimos viendo hasta hace un rato, ¿ok? Bien, y en este caso, fíjense, yo voy a agrupar nuevamente en sumas y restas, o sea que esto me queda límite de x tendiendo al 0 de coseno de x, ¿sí? Todo esto por, abriendo paréntesis, me va a quedar el límite de x tendiendo al 0 de menos seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado, ¿sí? Y luego tengo más el límite de x tendiendo al 0 de coseno de x menos coseno cuadrado de x sobre x, ¿sí? Me va a quedar algo de este estilo. Y lo que vamos a tener en este caso es que este coseno se hace 1, coseno de 0 es 1, este seno al cuadrado me queda un 1 por la propia definición del límite, y lo que voy a tener en este caso es este otro límite que aparece acá. Fíjense que este límite, ¿sí? Que voy a marcar acá en azul, sospechosamente es muy parecido al que estamos calculando nosotros, con la diferencia de que el orden está cambiado en los factores, pero casi parecido. O sea que vamos a hablar, en vez de copiar todo esto que es mucho, vamos a llamarle a esto L de límite, ¿no? Entonces, si tuviera que reescribir esa ecuación, diría L, esto sería menos L, ¿no? O sea que este otro sería L, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Me queda con 1 por menos 1 más L, ¿sí? O sea que esto me quedaría que L me va a quedar como menos 1 más L, o sea que en este caso me va a quedar, perdón, esto sería menos L, mala mía, ya me estaba quedando absurdo y me estaba preocupando. Entonces menos L, perfecto. Paso sumando, me queda 2L, que me queda menos 1, con lo cual L me va a quedar como menos 1 sobre 2. Entonces esta es una forma poco tradicional, pero que funciona, ¿sí? De encontrar un límite, que es, si yo no lo puedo resolver directamente, pero sí sé que ese patrón se repite, puedo despejarlo como una ecuación normal. Son ecuaciones del tipo cíclicas, ¿sí? Donde uno, mediante el cierre de un ciclo, puede encontrar la solución a ese problema, ¿sí? Entonces, como esto me dio menos un medio, en este caso, lo que vamos a tener acá es que el L, ¿sí? Nuestro L, al quedarnos menos un medio, voy a tener en este caso todo esto como menos un medio. Y esto me queda A más 3 por 1 menos un medio, 1 menos un medio es un medio, y 3 por un medio me queda 3 medios, ¿sí? Así me termina quedando la ecuación completa. Como dijimos en su momento que el límite tendría que tender a 4, ergo todo esto tiene que tender a 4. Entonces A me queda como 4 menos 3 medios, 4 es 4 medios, menos 3 medios es un medio, entonces A me va a quedar como un medio, ¿sí? Y me va a quedar de esta forma como ustedes lo ven, ¿sí?